Luego io e la profesora Groppi haremos preguntas a la ponente, total 60 minutos. Al final tendremos un debate de 30 minutos para responder a las preguntas del público que pueden enviarse al correo electrónico dipec@unisi.it. Hoy vamos a tratar uno de los temas más delicados y actuales del debate público en el amplio camino de los derechos, es decir, la paridad de género en la Convención Constitucional de Chile. La profesora Miriam Lorena Enríquez de la Universidad Alberto Hurtado de Chile es una de las más expertas en materia. Además, es miembro del Consejo para la Equidad de Género de la Subsecretaría de Ciencia y consejera de Comunidad de Mujer. Antes de ceder la palabra a la profesora, tengo el honor de recordar una breve síntesis curricular de la profesora. La profesora es profesora de Derecho Constitucional y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Profesora de posgrado en los programas de Magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad del Chile. También las líneas de investigación son fuentes del derecho, conflictos normativos, control de convencionalidad, acciones protectoras de derechos fundamentales y justicia constitucional. Es autora y coordinadora de manuales, monografías, obras colectivas sobre derecho constitucional y derechos humanos. Es autora de artículos científicos y capítulos de libros en editoriales prestigiosas. Actualmente desarrolla como investigadora principal un proyecto sobre la desnaturalización de la acción de inaplicabilidad por vicios de forma. Y en la misma calidad del proyecto sobre la aplicación de control de convencionalidad por los tribunales nacionales. Al final es coordinador del Comité de Derecho del Programa Formación de Capital Humano Avanzado de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahora me gusta ceder la palabra a la profesora y para escuchar con muy interés la ponencia sobre la paridad de género en el proceso chileno. Muchas gracias, profesora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Yo creo que en este caso ya para todos y para todas. Es para mí un honor estar compartiendo esta conversación esta tarde. Acá en Chile son las 13 horas. Y bueno, la idea es que sea una conversación fructífera, que podamos tener un diálogo y un debate, más allá de la presentación que espera ser simplemente una introducción. La idea es que podamos compartir aquellas cuestiones que puedan ser especialmente llamativas para este proceso constituyente, que entiendo hay muchísimo interés en general del proceso constituyente, pero en particular lo que tiene que ver con la paridad de género en el órgano constituyente, así como la posibilidad de que las demandas de género se recojan en la nueva Constitución. Yo quisiera introducir fundamentalmente cómo se generó el proceso constituyente en Chile, porque de allí deriva justamente la posibilidad de que tengamos hoy, casi a portas, estamos prácticamente a días de que se elija la Convención Constituyente paritaria. Comentarles que en el mes de octubre del año 2019 se generó en Chile un hecho que se extendió prácticamente por todo un mes, que se le denominó estallido social. Este estallido social es una manifestación muy intensa de una crisis multidimensional, una crisis política, económica, social, que prácticamente se extendió a lo largo de todo el país y que generó en el 18 de octubre este hecho bien puntual que le denominamos crisis o estallido social. Las fuerzas políticas, justamente atendido este momento, en el mes de noviembre decidieron tomar un acuerdo, generar un acuerdo que se llamó el Acuerdo por la Paz Social
y la nueva Constitución. Yo quisiera aquí hacer, digamos, una explicación muy breve, y es que esta crisis multidimensional, a los pocos días de generarse manifestaciones en las calles, eventualmente también hechos de violencia, fueron decantando y proponiendo la posibilidad de que esas demandas tuvieran la forma de una nueva Constitución. Y por eso, justamente en el mes de noviembre, las fuerzas políticas, prácticamente todas ellas, definieron tener un acuerdo que promoviera justamente el restablecimiento de la paz social y que pudiera encauzar esta crisis a través de una vía de solución institucional que fuera justamente sustituir la Constitución actual por una nueva Constitución. Eso ocurrió en el mes de noviembre del año 2019, y rápidamente se formó una comisión técnica, una comisión de expertos, la mayoría de ellos profesores de Derecho Constitucional, que tuvieron por objetivo o como finalidad modificar esta Constitución, la actualmente vigente, para generar una vía que permita sustituir la Constitución actual. Yo creo que esa es una particularidad, porque en general, todos sabemos, las constituciones nuevas a veces se generan producto de situaciones de facto, en el que se termina directamente con la Constitución anterior. Sin embargo, aquí hubo una definición para modificar la actual Constitución para que trazara el camino que permitiera reemplazarla. Así, este proceso que estamos caminando es un proceso institucional, un proceso democrático y un proceso representativo. Pero inmediatamente se comenzó a delinear este proceso constituyente que supone un cambio constitucional profundo, no una reforma constitucional, sino el dictado de una nueva constitución. Se le agregó que además debía ser representativo de todos los sectores de la sociedad. Ahí comenzó entonces el germen de la convención paritaria. Justamente las organizaciones de mujeres en el mes de diciembre, y fundamentalmente la organización de profesoras de Derecho Constitucional, entre las que me cuento, y también la red de politólogas a nivel nacional, fueron proponiendo justamente la posibilidad de que no fueran las cuotas una de las vías para poder integrar la Convención Constitucional, sino que fuera la paridad de género el cauce, el sentido de esa Convención Constituyente. Entonces, el trabajo, de alguna manera, de reformar la Constitución actual estuvo bien marcado por una incidencia que hicieron las agrupaciones feministas, las organizaciones de mujeres de la más distinta índole, las constitucionalistas y también las politólogas en ese proceso. En el mes de diciembre prácticamente se planteó no solamente los fundamentos para que hubiera una convención paritaria, sino que también una fórmula para que la convención constitucional fuera paritaria. De alguna manera los argumentos los propusieron las constitucionalistas y la fórmula propiamente tal, las politólogas, de la mano de un gran acuerdo transversal también de las fuerzas políticas, fundamentalmente las diputadas y las senadoras que apoyaron esta propuesta. Sin embargo, lamentablemente entre el mes de diciembre y enero la fórmula no prosperó, junto a otras demandas también de representación de todos los sectores de la sociedad, como es el caso de los independientes y como es el caso de escaños reservados para pueblos originarios. Lo digo porque nosotros tenemos generalmente vacaciones en el mes de febrero, las universidades cierran y nos fuimos muy tristes de vacaciones pensando que la paridad no había resultado. Sin embargo, se retomó rápidamente sobre finales del mes de febrero y marzo del año pasado, y el día 5 de marzo, a portas prácticamente de una gran marcha de mujeres con motivo del 8 de marzo, se aprobó la convención paritaria junto a facilidades para que pudieran participar de este proceso también los independientes. Quienes quedaron fuera fueron justamente los pueblos originarios, cuyos escaños reservados fueron recién aprobados en enero de este año. De tal manera que hay una certeza de convención paritaria, porque así lo establece la Constitución actualmente vigente como reforma constitucional, a partir de marzo del año 2020. De esa manera se plasmó en la Constitución el hecho de que la convención va a resultar paritaria de manera asegurada, porque hay una fórmula que ya está en curso,
en que las candidaturas son paritarias y luego también tras la elección hay una asignación paritaria, que es una suerte de fórmula de corrección para el evento de que naturalmente los números no resultaran prácticamente iguales representantes hombres y mujeres. Con todo, la proporción, la podemos conversar más adelante, de la Convención Constitucional va a ser entre el 45 al 55% conformado por mujeres y por hombres. Se habla de una integración equilibrada entre hombres y mujeres. Durante el año pasado, lamentablemente por la pandemia, todo el itinerario constituyente debió modificarse, de tal manera que el plebiscito era en abril, finalmente se desarrolló en el mes de octubre, y la elección que era en octubre se va a desarrollar ahora el 11 de abril, y la última modificación que el presidente aprobó el viernes pasado es que la elección se va a hacer en 2 días, de tal manera que no se produzcan aglomeraciones y las personas puedan concurrir a votar de manera segura, atendido que hoy estamos en un momento bien complejo de la pandemia. De tal manera que estamos en este momento asistiendo a las candidaturas paritarias de candidatas mujeres y hombres, porque todas las listas de candidaturas están encabezadas por mujeres. Así que hay muchas expectativas, por supuesto, ustedes se imaginarán, no solamente cómo se va a integrar la convención, que va a ser una convención paritaria, la primera en el mundo que va a tener esta característica, sí, además fundamentalmente esa convención paritaria va a recoger, esa es una pregunta que nos hacemos, las demandas de género para ser plasmadas en la nueva Constitución. Se habla también de que la posibilidad, lo conversábamos en unas actividades anteriores, de que la convención fuera presidida quizá por una mujer, fue el tema del 8 de marzo, que las comisiones temáticas también pudieran ser presididas por mujeres, que las comisiones temáticas estén integradas de manera equilibrada por hombres y por mujeres, para que no se produzcan sesgos de género al momento de integrar las comisiones y, por ejemplo, que no debiera ocurrir que la comisión que estuviera encargada del régimen político o la comisión que estuviera conformada para la forma de Estado estuviera integrada solamente por hombres, sino que la idea es que todas las comisiones sean también paritarias. Estamos en ese proceso, pero yo entiendo que las preguntas tienen que ver cómo se fueron argumentando los criterios para la convención paritaria, cuáles son las demandas de género que se esperan plasmarse y cuáles son los desafíos de cara a este proceso constituyente. Así que yo creo que como introducción contarles muy someramente en qué consistió el proceso que estamos transitando. Muchas gracias. Deseo felicitar a la profesora por las reflexiones que hemos escuchado sobre la paridad de género. Me parece que el desafío de continuar con una amplia participación de mujeres en las distintas elecciones, en todos los procesos democráticos, es muy importante. Al final me parece que garantizar la paridad de género y la participación en las asambleas electivas de las mujeres para mí puede ser un medio de transmisión de los valores de la defensa de la democracia y del Estado de Derecho y para acrecentar la justicia en las sociedades pluralistas. El momento actual, dice la profesora, no es bueno para los derechos fundamentales, sobre todo la pandemia agravó la situación, en particular la situación de los derechos de las mujeres. Por eso mis preguntas son, en primer lugar, ¿por qué una constituyente con perspectiva de género? ¿Cómo se logró? Creo que en parte ha ya respuesto la profesora sobre este punto. En segundo lugar, sobre todo, ¿cuál es actualmente a nivel jurídico la situación de los derechos de las mujeres en Chile? Muchísimas gracias por el interés y por las preguntas. Efectivamente, yo creo que el proceso constituyente que estamos transitando es una oportunidad única. Para Chile es una oportunidad inédita porque las constituciones previas, que no han sido tantas, la Constitución de 1833, la Constitución de 1925 y la actual, que es la Constitución de 1980, no han tenido la posibilidad de dictarse de la manera que lo vamos a hacer ahora, eligiendo a representantes que se pongan a disposición y de acuerdo para generar los contenidos de una nueva Constitución. Yo creo que eso es muy importante afirmarlo,
porque las constituciones previas no han tenido un proceso como el que le estoy comentando para dictarse. Y además es una oportunidad porque justamente con la participación de las mujeres se puede lograr un acuerdo, un pacto político y social que sea más democrático, que sea más sostenible, más inclusivo y por lo tanto más justo, toda vez que las mujeres no solamente van a poder elegir, sino que se va a asegurar ser elegidas y al mismo tiempo es probable que las demandas de género estén contenidas en la nueva Constitución. Entonces yo creo que hay dos preguntas, yo podría diferenciar dos asuntos. Uno que tiene que ver con cómo se logró la Convención Constitucional Paritaria y una vez que la Convención Paritaria está establecida, cómo eventualmente ella va a representar las demandas de género en la nueva Constitución. Y ahí ya hay un concepto que se fue plasmando a propósito del debate constituyente para reformar la Constitución actual. Yo no sé si se alcanza a percibir que para Chile esto es muy excepcional porque reformar esta Constitución para permitir dictar una nueva es algo también bastante controvertido. Para muchos hubiera sido ideal directamente dictar la nueva Constitución para romper directamente el lazo con la Constitución actual, pero se prefirió un proceso que sea institucional, que justamente parta del supuesto de modificar esta Constitución para prever la sustitución o el reemplazo. Y en ese sentido, una de las primeras afirmaciones que se hizo fue que era necesaria una democracia de género, y esa idea de democracia de género era que no es suficiente con que los contenidos constitucionales que se plasmen en la Constitución del futuro sean contenidos que de alguna manera establezcan la igualdad real entre hombres y mujeres, sino que el procedimiento que se, digamos, transitara para poder llegar a esos contenidos también tuviera una perspectiva de género y en ese sentido que el rol de las mujeres fuera protagónico en la creación y en la redacción de esa Constitución. Entonces, una de las primeras ideas fue democracia de género, pero esta noción, democracia de género, también estuvo presente en el proceso constituyente previo, que probablemente ustedes también saben estuvo en curso, que fue del anterior gobierno de la presidenta Bachelet. Se alcanzó a presentar en ese momento un proyecto de cambio constitucional completo, pero no tuvo la voluntad política, a diferencia de este momento en que hay una voluntad política sin que se haya seguido un procedimiento participativo intenso como se siguió en el momento anterior. De allí yo diría que para fundamentar la Convención Constitucional Paritaria se elaboraron una serie de argumentos, yo creo que los más significativos son tres, que este es un momento extraordinario. Yo he hecho bastante énfasis en estas palabras sobre esa situación inédita y inmediatamente vincular ese momento extraordinario con el ejercicio del poder constituyente. También ahí hay todo un debate, yo tuve la oportunidad de comentarlo en la Universidad de Génova en marzo del año pasado, porque hay toda una discusión sobre si el poder constituyente es originario o derivado, porque es la dictación de una nueva constitución. Sin embargo, esa generación está limitada por plazos, por procedimientos y por controles incluso que se prevén en la Constitución actual. Entonces parecería más bien una suerte de poder constituyente derivado, si es que queremos aplicar las categorías que probablemente la mayoría trata de aplicar a la dictación de las nuevas constituciones o a las reformas. Entonces, una de las afirmaciones fue, si estamos ante el ejercicio del poder constituyente, cualquiera fuera, ¿quién es el titular de ese poder constituyente? Y entonces la respuesta que uno suele dar de manera casi automática es el pueblo. Pero cuando uno dice el pueblo, inmediatamente se representa un pueblo como un ente abstracto y homogéneo. Y en esta discusión, en estos argumentos en favor de la paridad en la Convención, se trató de mudar, de cambiar a una propuesta de pueblo concreto como representativo de la sociedad diversa que es la sociedad chilena. Y que, por cierto, dentro de esa diversidad, las mujeres tienen un rol principalísimo, porque, claro, en el caso chileno y probablemente en todo el mundo, las mujeres son más del 50% de la población.
Ese fue un primer argumento que hizo bastante sentido, porque cuando se aprobó la paridad de género en la Convención Constitucional, se hizo también bajo el supuesto de que esta paridad se iba a demandar en este proceso. Sin embargo, yo les quisiera anticipar que ya también se está hablando de paridad para la integración del Congreso Nacional que se va a elegir a fines de este año. O sea, marcó un piso, una base, pero en su momento, yo creo que probablemente para que fuera aprobada esta convención paritaria, se afirmó que iba a ser solamente por esta situación extraordinaria que es dictar una nueva constitución. El segundo de los argumentos que se plasmó con mucha fuerza fue justamente la idea de la democracia paritaria. Yo la diferencio de la democracia de género, que es como forma y fondo. Esta democracia paritaria busca avanzar en la idea de democracia representativa porque, por supuesto, la democracia busca un ideal entre hombres y mujeres, pero es un ideal más bien formal y por lo tanto lo que se pretende es que haya una igualdad real entre hombres y mujeres y que las mujeres no solamente tengan la posibilidad de ser parte en la toma de las decisiones, sino que incidir fuertemente en la toma de esas decisiones, por ejemplo, siendo elegidas, y no solamente siendo elegidas en una proporción significativa, sino que siendo elegidas como el 50% de la población. Y eso trae a colación, y lo voy diciendo muy rápido porque entiendo que luego también la idea es conversar, trae a colación una nueva noción de representación o yo diría, una noción de representación, ya no solamente una representación, digamos, de la manera que lo entendemos tradicionalmente, que es como un órgano constituyente conformado por ciudadanos elegidos por sufragio universal, sino que sea un órgano que a su vez sea el reflejo o el espejo de la sociedad chilena, y en ese caso yo creo que de todos los argumentos anteriores, el que más hizo sentido fue si las mujeres son más del 50% de la población, entonces tienen que ser también el 50% de la Convención Constitucional. Prácticamente ese fue el eslogan, si ustedes quieren, de la aprobación de la Convención Paritaria, que en todo caso solo se iba a dar en la Convención Constitucional. Y yo quisiera aquí hacer una pausa para explicarlo mejor. El proceso constituyente comenzó con un plebiscito de apertura, en el que la ciudadanía tenía que decidir si quería o no una nueva constitución, y luego y de manera separada cuál es el órgano que debía generar esa nueva constitución. Y los órganos eran dos, una convención mixta que iba a estar integrada por ciudadanos elegidos por sufragio universal y por parlamentarios. Y la otra alternativa era una convención constitucional 100% elegida por sufragio universal sin parlamentarios. La única convención paritaria iba a ser la convención constitucional. Y este dato lo traigo a colación porque es muy relevante y justamente digo que es relevante porque se esperaba que la convención constitucional triunfara con una estrecha mayoría. Se esperaba que el apruebo, una nueva constitución, triunfara, pero que la convención constitucional triunfara con una estrecha mayoría. Sin embargo, prácticamente alcanzó el 80% de la aprobación. Y se especula, yo creo que la interpretación la comparto, más que una especulación es una interpretación política, que la razón por que la Convención Constitucional ganó con tanta amplitud justamente porque era la convención paritaria. Se plasmó en el sentir ciudadano que la futura constitución tenía que escribirse con mujeres, y eso hizo entonces que la Convención Constitucional tuviera tan amplia adhesión. Sin embargo, hubo un tema comunicacional que si ustedes gustan después podemos conversar, porque muchos trataron de instalar que convención mixta, que era mixta parlamentarios y ciudadanos, era la convención paritaria, en circunstancias que la única paritaria era la Convención Constitucional. O sea, no hubo ayuda en el nombre, pero a pesar de eso igualmente la ciudadanía se informó y pudo votar entonces por la Convención paritaria. Esas son de alguna manera los argumentos que se esgrimieron, y yo tuve la posibilidad de ser parte de ese ejercicio ante el Senado y ante la Cámara de Diputados para que se aprobara esta convención. Esta además va acompañada de una fórmula. La fórmula es
previo a la elección, las candidaturas tienen que ser todas las listas encabezadas por mujeres, y además la alternancia, la idea de las listas cebra, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Hubo toda una discusión al momento de inscribir las candidaturas, si al final en las listas impares tenían que siempre ser mayoría mujeres. Esa fue una cuestión que generó bastantes interpretaciones prácticamente en el mes de enero. Y cuando se generen las elecciones, se va a aplicar una fórmula de asignación paritaria, que es una fórmula de corrección en el evento que no resultaran electos igual número de hombres y de mujeres. O eventualmente, que si un sexo supera al otro, no podría ser en más de un candidato que resulte electo. Esa es una fórmula que también generó mucha discusión, porque se señalaba que era una manera, y lo decían así en términos, digamos, chilenos, que era meter la mano en la urna y de esa manera afectar también el régimen democrático. O sea, hubo un contraargumento bastante potente en ese sentido a propósito de la fórmula de corrección o la fórmula de asignación paritaria. Sin embargo, se aprobó, como les decía recién, con bastante tensión, prácticamente unos días antes del mismísimo 8 de marzo. Así es que el día 8 de marzo del año pasado fue más que una marcha que buscó de alguna forma representar una fuerza política, fue un festejo, porque por primera vez en la historia vamos a tener la posibilidad de dictar una nueva constitución con la participación protagónica de las mujeres. Ahora, las demandas de género que se espera se planteen en la constitución van prácticamente en la lógica de contar con una constitución con perspectiva de género. Es decir, y esto ya lo hemos conversado previamente con la profesora Tania Groppi, que todos los contenidos constitucionales, todos ellos, todos y cada uno de ellos, se pueda revisar, se pueda pensar y se pueda acordar, considerando si asegura o no la igualdad real entre hombres y mujeres. Desde el lenguaje inclusivo hasta los principios, como por ejemplo podría ser igualdad y no discriminación, paridad como un principio rector del Estado, los derechos con un titular diferenciado, las mujeres, por ejemplo, asegurar ciertos derechos como a la educación no sexista, a la igualdad en materia salarial, también un derecho que tengan un titular como a vivir una vida libre de violencia, exclusivamente las mujeres, y así un largo etcétera que podemos luego profundizar, pero se ha yo diría, instalado con bastante fuerza que no es suficiente con pensar solamente en establecer derechos para las mujeres, eventualmente para las niñas y las adolescentes, sino que también hay que pensar que la organización del poder y la distribución del poder tiene que ser paritaria para que la desigualdad estructural entre hombres y mujeres se resuelva a propósito de la organización del poder. Y entonces se está hablando que la integración paritaria debiera ser también, por ejemplo, en el Congreso Nacional, sin perjuicio de que esto han sido discusiones simplemente de titulares, porque no se sabe si el Congreso Nacional futuro va a ser de una o dos cámaras, si el régimen va a ser presidencialista, eventualmente semiparlamentario, entonces hay toda una discusión allí. Y también, por ejemplo, la posibilidad de que ciertos órganos, como un tribunal constitucional, en el caso de mantenerse, tenga una integración también que sea paritaria, por ejemplo, no solamente para dotar de mayor legitimidad en la organización, en la integración del órgano, sino que también dotar de mayor legitimidad las decisiones del órgano en la medida que esté integrado equilibradamente por hombres y por mujeres. Probablemente los que han hecho más avances, porque han venido pensando esto desde hace un tiempo atrás, es el Poder Judicial, en el que hay un programa de género que ha permitido no solamente ir reduciendo la brecha entre hombres y mujeres que acceden a las más altas magistraturas, como por ejemplo la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Sin embargo, el porcentaje de mujeres en la Corte Suprema no supera el 30%. Entonces, si bien es el órgano que está más avanzado, es un órgano que también tiene una diferencia bastante importante en la integración de las más altas magistraturas,
y señalar que la paridad de género entonces es un principio en la integración de todos los órganos del Estado. Esas son algunas de las propuestas que se han venido presentando por los candidatos y las candidatas a la Convención Constitucional. Hay un fuerte componente de candidaturas feministas, directamente o derechamente feministas, y hay un fuerte componente de listas que plantean, digamos, como propuesta central, escribir una constitución con perspectiva de género. Sin embargo, subyace la pregunta de si la gran diversidad de mujeres que es candidata actualmente va a suponer que la representación descriptiva luego sea una descripción, digo más bien una representación sustantiva de esas demandas de género en la nueva Constitución. Es una cuestión que creo que vamos a poder recién constatar una vez que se haya hecho el trabajo por la Convención Constitucional, porque la verdad es que hay una diversidad bastante interesante de candidaturas de mujeres que no representan necesariamente todas ellas demandas de género, sino que por el contrario, mantener el statu quo actual en esa materia. Pero yo creo que de todas maneras las convencionales que se elijan van a buscar priorizar al menos aquellas demandas, si es que no son parte de sus propuestas centrales, o eventualmente van a asumir con un sentido crítico todo lo que se ha avanzado hasta este momento en materia de políticas públicas que han discriminado de alguna manera, directa o indirectamente, a las mujeres en el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, y que se ha hecho mucho más evidente, como se decía recién, en este contexto de pandemia. Así es que, haciendo un barniz muy general, yo creo que corresponde diferenciar cómo se pensó el proceso y cómo actualmente se plantean las candidaturas con propuestas directamente o derechamente feministas o con propuestas que buscan que la Constitución tenga un enfoque de género o propuestas que sencillamente este es un tema que está omitido porque está fuera de los programas de algunos partidos políticos. Muchas gracias, profesora. Ahora paso la palabra a la profesora Groppi, la otra coordinadora de esta reunión. Muchas gracias. No, gracias, Elena, y gracias sobre todo Miriam por todas por la introducción y las respuestas. Y quiero, Miriam, preguntarte una vez más, devolver un poco sobre estos antecedentes, es decir, la decisión que se ha tomado de una constituyente con perspectiva de género, que tú ya nos has dicho mucho sobre el contexto y también los instrumentos jurídicos que se han escogido, pero porque a mí me impresiona y yo pienso, tenemos esta modalidad cerrada de seminario hoy, así las colegas constitucionalistas nos escuchan en YouTube, pero no pueden... no podemos ver las caras y todo esto, pero pienso interpretar un poco lo que es el sentimiento de las constitucionalistas en Italia, sobre todo, porque es impresionante. Es decir, no, es impresionante que se haya logrado esto, porque si vamos a ver el derecho comparado, a mí me parece, pero esa es también una pregunta, sí, te lo digo, pero claro, tú puedes reaccionar porque tú eres mucho más experta de este tema. Pero a mí me parece que en derecho comparado, si vamos a ver la elección de asambleas constituyentes, sea recientes, en las últimas décadas, podemos decir, después del 89, empezando por Colombia y más allá, llegando hasta, no sé, Túnez, South Sudán, lo que queremos. Y si vamos más allá, claro, esto, Italia o Francia, pero a mí me parece que es la primera vez que este principio, el principio general de la paridad de género, la integración de una asamblea constituyente se ha tomado en cuenta
por la elección de una asamblea constituyente, porque a veces, claro, este principio se ha empezado a incorporar en las elecciones de los parlamentos, de las asambleas parlamentarias. Y así, me parece que es la primera vez en un proceso constituyente. Segundo, me parece que es el nivel, podemos decir, la fuerza, porque sabemos que este principio sí hay que tener también una representación de las mujeres dentro de un Estado plural, donde la representación tiene que tomar en cuenta las diferencias y todo eso, sí, también las mujeres. Y normalmente, pero esto se traduce a nivel de sistemas de elecciones en un principio por el que hay que darle a la mujer esta oportunidad en entrada en las listas. Pero a mí me parece que es la primera vez también a nivel de elección de asambleas representativas parlamentarias que se introduce esta igualdad de resultado, porque aquí hay una corrección verdadera, es decir, el sexo menos representado tiene que ser representado al mismo nivel y así la persona que quedaba elegida del otro sexo ya no es elegida. Así, esto es muy fuerte. Y así mis preguntas. Primero, una vez más, pero ¿cómo se logró? Porque es difícil entenderlo. Tú dices el activismo, pero no sé si quieres añadir algo más, pero porque visto desde la perspectiva italiana, donde es casi imposible, es decir, el legislador no logra cumplir con las obligaciones constitucionales, por ejemplo, que nosotros tenemos sobre paridad de género en muchos campos. Ahora hemos tenido un gran problema con los apellidos, por ejemplo, que solamente en Italia solamente se transmite, como en muchos países, el patronímico, el apellido del padre, de la familia. Es decir, y ya llevamos como más que 30 años con la Corte Constitucional que dice que no, que eso es inconstitucional, que el legislador tiene que cumplir, y 30 años si no cumple. Así, ¿cómo se ha logrado? Esto es la primera pregunta. Segunda, ya te lo he dicho un poco, el derecho comparado, si se ha buscado en algún lugar, ¿dónde? Y tercero, un aspecto un poco más jurídico, porque, claro, estamos dentro de un proceso que es constituyente, aunque sea regido por algunos principios de la Constitución anterior. Así, quizá que Chile no ha tenido el gran problema jurídico que plantearía un sistema como esto, es decir, una igualdad de resultado en la salida, no en la entrada, también en países en cuyas constituciones están principios de paridad de género en las elecciones. En Italia, por ejemplo, donde tenemos un principio específico de paridad de género en elecciones, esto sería inconstitucional, es decir, tener una ley electoral en salida. Y en Alemania lo vimos, tú quizá viste una decisión muy reciente del Tribunal Constitucional de Alemania también, es decir, hay esta idea que sí, en entrada, sí, listas, pero no se pueden después cambiar los resultados. Así, esto como se ha planteado a nivel jurídico en la relación con los principios constitucionales anteriores, esta novedad que se ha introducido con ley constitucional, claro, pero sabemos que también las leyes constitucionales tienen sus limitaciones. Así, discúlpame si voy a aprovechar del tiempo para volver una vez más sobre este tema, pero es impresionante esto. Así, quiero saber más. Discúlpame, he hablado mucho. Muchas gracias, Tania, por las preguntas. Yo las voy a contestar en primera persona, porque de alguna manera me tocó ser parte de
este derrotero que llegó a la convención paritaria. No sé si ustedes lo saben, yo actualmente soy candidata a la convención constitucional, así es que estoy en plena campaña, veremos cómo resulta, porque, bueno, la paridad puede resultar que incluso, justamente a propósito de la pregunta, haya más mujeres electas, y sin embargo, para respetar la paridad, las mujeres que tengan menor cantidad de votos tendrán que ceder su voto a su compañero de lista para que se logre justamente esa paridad. Existe esa posibilidad, por cierto, dado el rol protagónico que están teniendo hoy las mujeres en este proceso. Comentarles que un rol fundamental tuvo la Organización de Profesoras de Derecho Constitucional. Lo digo porque si lo están asistiendo a través de YouTube, nosotras las profesoras de Derecho Público nos conformamos sin personería jurídica, sino de manera informal, prácticamente hace 10 años, porque advertíamos que el trabajo de las profesoras se invisibilizaba de alguna manera, en seminarios, donde la mayoría de los invitados eran varones, a ustedes seguramente ocurre también y todavía, y las profesoras les tocaba el rol de moderar, o eventualmente algunas profesoras asistían a los seminarios, a los congresos, a las mesas, a los paneles, pero en un número muchísimo menor que la participación de los profesores varones. Y entonces, ¿qué sugerimos? Nosotras nos reuníamos solos, profesoras de Derecho Constitucional, a tratar los temas más relevantes del área. Entonces, no solamente nos reuníamos en seminarios, sino que generábamos obras, libros, obras colectivas a propósito de esos encuentros que los hacíamos al menos una vez al año, a lo largo de todo el país. Y las profesoras de todas las generaciones, las profesoras más, digamos, más antiguas, se sentaban a conversar con las profesoras jóvenes y haciendo un esfuerzo prácticamente a nivel nacional, en una reunión de algo así 30 profesoras de Derecho Constitucional, incluso ampliado al Derecho Público, Administrativo, Internacional y de los Derechos Humanos. De esa manera abordamos los temas que en general se nos atribuían que no eran temas de mujeres. Entonces escribimos sobre la Constitución económica, sobre la justicia constitucional, sobre la relación del Congreso con la justicia constitucional, sobre las acciones protectoras de derechos fundamentales, en fin, prácticamente fueron 10 trabajos, obras colectivas que pusimos a disposición de la comunidad y probablemente sean los libros más profundos, más exhaustivos y de mejor nivel académico de este último tiempo. Sin embargo, cuando se generó este momento que yo les relataba de octubre y de noviembre del año 2019, todas las publicaciones de los diarios, de los medios de comunicación social, rápidamente se centraron en las opiniones de los profesores. Entonces, incluso hubo un titular de un diario que decía los padres de la futura Constitución. O si usted quiere saber quiénes van a ser los redactores de la futura Constitución, siga estos 10 constitucionalistas. Eran todos hombres. Entonces, el trabajo sostenido que habíamos hecho las profesoras de Derecho Constitucional fue rápidamente invisibilizado a pesar de estos 10 años de esfuerzo, donde no solamente nos habíamos reunido, sino que habíamos generado toda una investigación en torno a los temas constitucionales más relevantes. Yo creo que ahí alzamos la voz y dijimos, la futura Constitución no puede ser escrita sin mujeres. Yo, de hecho, coloqué un tuit que puede parecer una cuestión muy menor, pero que generó gran adhesión, y los medios de comunicación, porque Tania preguntó cómo resultó, y los medios de comunicación, a propósito de ese tuit, pusieron los ojos en esa demanda, que la futura Constitución tenía que ser con mujeres. Y una vez que se fue generando la atención de los medios de comunicación social y de los partidos políticos, el segundo paso fue una pregunta: ¿cuotas para conformar la futura convención? Y nosotros dijimos: cuotas no, paridad. Debo decir, sin mucho saber y sin tener los argumentos que yo les acabo de relatar previamente desarrollados, sino que los fuimos desarrollando sobre la marcha. Ahí hubo un trabajo de construcción bien intenso. Y para poder hacer una propuesta completa, la invitación de las profesoras de Constitucional fue justamente con las cientistas políticas, con las politólogas, quienes propusieron la fórmula. Pero además, en este, engranaje completo, se sumaron todas las organizaciones de mujeres.
las que tenían que ver con el ámbito laboral, las que tenían que ver con la ciencia, la tecnología, las mujeres empresarias, y se hizo mucho lobby, se puede decir, en el ámbito de los partidos políticos, y la adhesión fue cada vez mayor, tanto que en algún momento prácticamente nadie podía restarse de esta discusión y de este apoyo. Una cuestión a propósito de la pregunta de Tania. Nosotros dijimos que las cuotas no eran suficientes. Ese fue uno de los argumentos que ya se planteó rápidamente en el mes de abril, y no eran suficientes por la siguiente razón, porque para la elección de parlamentarios del año 2017 se estrenó el sistema de cuotas en las listas. Entonces, las listas tenían que estar conformadas por igual número de candidatos y candidatas, no con encabezamiento de mujeres, sino que la integración de las listas tenía que ser con cuotas igualitarias de hombres y de mujeres. Pero a pesar de eso, el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado está integrado solo por el 23 y 26% de mujeres respectivamente. Entonces nosotros dijimos, las cuotas, ya tenemos comprobado, no son suficientes porque en el Congreso, con este esfuerzo, con las cuotas, el porcentaje no supera el 30%. Y debo decir que me tocó a mí hacer un análisis muy rápido comparado para presentarlo en el Senado sobre cómo habían funcionado las cuotas en otros países donde se habían generado procesos constituyentes. Y los ejemplos fueron Túnez, Ecuador, Bolivia e Islandia, con, digamos, mecanismos bien diversos. En la mayoría de los casos, estos fueron con cuotas, salvo el caso de Islandia, que el número de convencionales o de asambleístas fue prácticamente de 20, 21 creo que es, y se logró inmediatamente el resultado paritario, que era 40-60, 40% mujeres, 60% hombres. Pero en los casos de Túnez, Ecuador y Bolivia había cuotas en las listas, en algunos casos con encabezamiento de mujer, y en ninguno de los casos anteriores superaba el 30%. Entonces eso nos permitió decir que las cuotas no eran suficientes. O sea, con argumentos de derecho comparado, nos permitió decir que las cuotas en las listas no alcanzaban a lograr el 50%, que era lo que se pretendía tener como resultado en la convención. Entonces cobraba sentido el segundo aspecto, que era la asignación paritaria. Nosotros le llamábamos la fórmula de corrección, pero generaba tanto rechazo que rápidamente le colocamos como nombre la asignación paritaria, para que la idea de corrección no sonara a antidemocrática. Y por supuesto, el argumento más complejo, diría yo que triunfó, porque si ustedes notaron en el relato, en enero no se logró la aprobación de esta fórmula. El argumento más de mayor peso era que la fórmula no era constitucional por ser antidemocrática, porque la asignación paritaria suponía subvertir la idea de una persona, un voto, porque se generaba esa distorsión justamente al momento de corregir el resultado. Sin embargo, nosotros el argumento que pudimos esgrimir frente a esa afirmación era que es mucho menos democrático que las decisiones se puedan adoptar con una sobrerepresentación de los hombres y una subrepresentación de las mujeres. Yo diría que políticamente hubo un gran esfuerzo de las organizaciones de mujeres para que, y de las parlamentarias, fundamentalmente diputadas y senadoras, para que el resultado pudiera ser aprobado. En comisión mixta, o sea, no hubo un acuerdo, hubo un acuerdo mayoritario en la Cámara de Diputados, no hubo esa mayoría en el Senado y entonces se tuvo que resolver por una comisión mixta. Hubo algunas estrategias, como por ejemplo la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y el Senado eran mayoritariamente conformada por hombres y la Comisión de Constitución del Senado era solo conformada por hombres. Entonces la propuesta fue que además de la Comisión de Constitución estuviera presente la Comisión de Género. Y eso permitió que luego la comisión mixta estuviera integrada también por mujeres,
y pudieron sacar adelante entonces también esa aprobación. O sea, se fueron conjugando muchos elementos, estrategias, argumentos, apoyo, y además yo creo que el estar a puertas del 8 de marzo generó mucha presión política. De hecho, había gran presión política sobre si la paridad no se aprobaba para el mes de marzo. El 8 de marzo iba a ser una reunión completamente numerosa y fuerte, y bueno, no fue necesario llegar a eso porque se aprobó con anticipación, y entonces el 8 de marzo fue una instancia, como les decía, para celebrar. Pero yo diría que la clave fue el trabajo en red. Las mujeres se organizaron, cualquiera fuera el signo político, cualquiera fuera la organización, de una manera de trabajo colaborativo que permitió prácticamente entre el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero totalmente ausentes porque estaba todo el sistema en receso, y marzo prácticamente en 4 meses, levantar los argumentos en favor de la paridad de género, conseguir la adhesión de la ciudadanía y los políticos, y también generar argumentos que fueran convincentes desde el punto de vista constitucional, de la democracia, de la fórmula se trabajó muy rápido. Bueno, y ahora estamos para aprobarla en el sentido de cómo esto va a operar en los hechos. Hubo gran interés de mujeres por presentar sus candidaturas. Eso yo creo que también es un resultado positivo y favorable para destacar. E incluso, por ejemplo, el financiamiento que hay para la participación de las mujeres y los votos que resulten se ajustó para que los votos fueran financiados públicamente con un mayor valor cuando se trata de candidaturas de mujeres. O sea, el financiamiento favorece a las mujeres. Y durante la campaña, esto es un resultado que debe tener unos 3 días atrás, es una novedad, se puede imputar como un gasto dentro de las campañas el cuidado de los niños, fundamentalmente de las mujeres, o sea, de las candidatas mujeres. O sea que el sistema además se está ajustando y se está adecuando para que las candidaturas de mujeres sean candidaturas viables, no solamente jurídicamente, sino que en la realidad, porque la mayoría de las mujeres sigue cuidando a sus hijos, tiene un mayor costo de acceso a las redes y también entonces al financiamiento, y entonces a todo lo anterior se ha ajustado para que también sea posible. Bien, ahora tenemos una demanda de una colega, Elisabetta Catelani. Después, si tenemos tiempo, haré una domanda yo. La domanda de Elisabetta Catelani es si es posible hablar de paridad de género y asegurar una paridad en las asambleas sin come podemos decir, violar la igualdad de los ciudadanos. Es posible balanzar la paridad de género y la igualdad de los ciudadanos, y también yo creo que es el mismo tema que hemos enfrentado en Italia cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional en 1995 la ley que aseguraba en la, no una paridad de género, una paridad pero una quota en la lista electoral. Pero la Corte Costitucional ha dicho que la Constitución italiana tiene el principio de igualdad formal en las elecciones políticas. Después, una reforma constitucional del 2001 de la Constitución ha introducido una paridad en la Constitución, paridad en las elecciones, pero la Corte ha dicho
solamente una paridad en las listas, non una parità di seggio, quindi di puestos en las asambleas, solamente una paridad en las listas come del 30%, 40% del sexo desvantagliados, non una parità femminina, solamente una quotas por los sexos desvantagliados, por el sexo desvantallado. Sí, yo quisiera comentarle a Elisabetta que la Constitución actual, la de 1980, comenzaba en su artículo primero diciendo: los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esa es la versión original de la Constitución del 80. En el año 1999, no sin polémica, de hecho hubo mucha discusión sobre la necesidad del cambio, se estimaban innecesario, superfluo, se cambió la palabra hombres por personas. Y además se agregó que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Eso fue en el año 1999. Yo recuerdo perfectamente profesores de la época que me hacían clases que se reían del cambio porque estimaban que era totalmente intrascendente, innecesario, porque era evidente que los hombres, Elisabetta, que los hombres, la referencia que hacía la Constitución era el género humano. O sea, ni siquiera se le atribuía a ese cambio un carácter simbólico que dijera las personas. Esa disposición no fue suficiente que dijera hombres y mujeres son iguales ante la ley para que las cuotas fueran declaradas constitucionales. O sea, en Chile ha habido una discusión sobre la posibilidad de que las cuotas sean constitucionales, a pesar de que en el año 99 se cambió esa referencia de hombres y mujeres son iguales ante la ley. Sin embargo, una reinterpretación para el año 2016 probablemente, de la misma disposición constitucional, pero por otro órgano, se estimó que las cuotas en la elección de las parlamentarias o de los parlamentarios eran perfectamente constitucionales, porque justamente promovían esta idea de una igualdad de oportunidades que la Constitución también señala y una igualdad real que la Constitución, por cierto, no establece. La Constitución chilena no dice que se prohíbe la discriminación, por ningún motivo, no habla de la prohibición de la discriminación arbitraria o sencillamente de la prohibición de la discriminación, sino que eso se funda en tratados internacionales y en una ley que se llama la ley que prohíbe la discriminación arbitraria. Pero es una norma de rango legal y bastante reciente. Entonces yo diría, para la pregunta de Elisabetta, que toda la discusión de las cuotas, hasta antes del 2016, era una discusión que estaba teñida de inconstitucionalidad. Y el salto entonces de pasar de cuotas a paridad es un salto notable, porque no hubo prácticamente discusión sobre ese asunto. Es más, se estimó que, como les decía, que era inconstitucional, podría llegar a ser inconstitucional no reconocer la paridad. O sea, hubo un cambio de discurso, de perspectiva, que realmente, como les decía recién, democracia de género, democracia paritaria, representación descriptiva de la sociedad fueron los argumentos que permitieron sostener esa paridad, que es mucho más allá que las cuotas, porque las cuotas eran el porcentaje en las listas. Pero aquí la fórmula es encabezamiento de mujeres, alternancia y asignación paritaria. O sea, es antes de la elección y luego de la elección. Si todavía lo anterior no hubiera permitido el 50%, entonces luego se corrige con esta fórmula de la asignación paritaria. Y no hubo un cuestionamiento de constitucionalidad, pero sí se esbozó en el Senado al momento de rechazarlo y después recién pasó a la comisión mixta, que esta fórmula atentaba contra la democracia, no fue el argumento de la igualdad, sino contra la democracia porque la ciudadanía hubiera definido elegir a un hombre y eventualmente ese hombre, para poder corregir la paridad, tendría que ceder su elección dentro de su lista a una mujer.
aunque fuera menos votada. Y entonces el cuestionamiento fue al régimen o al principio democrático de una persona, un voto. Entonces no estuvo en cuestión el tema de la igualdad ante la ley. Era bien difícil contrarrestar ese argumento, debo decirlo. Sin embargo, ningún sistema electoral hace equivalente una persona a un voto, sino que en general el sistema electoral genera fórmulas para que, ya con un sistema binominal, proporcional o que fuera mayoritario, hace correcciones para generar quién es el que resulta electo. ¿Por qué no es el 50%? Porque la aspiración era que fuera el 50%, o sea, la aspiración era todavía mayor y el resultado puede ser entre el 45 al 55%, porque el número es impar, 155. O sea, nunca hubiera podido ser el 50% porque son 155, que es el número, el mismo número de diputados actualmente, diputados y diputadas. Y además porque hay muchos distritos, Chile está dividido en 27 distritos, muchos de ellos son impares. Entonces, eventualmente algunos distritos elegirán más hombres y eventualmente otros elegirán a más mujeres. Y eso va a generar una proporción entre el 45 al 55%. Puede que las mujeres estén elegidas al 55%, en el máximo. Y entonces va a ser una convención integrada mayoritariamente por mujeres. No equilibradamente, sino que mayoritariamente por mujeres. Ese puede ser el resultado de óptima, digamos, de la versión óptima. Ni siquiera el 50, sino el 55%. Entonces creo que la pregunta de Elisabetta es como bien evidente. ¿Se cuestionó la igualdad? No, se cuestionó más bien el principio democrático en la fórmula de la asignación paritaria. ¿Por qué no se cuestionó? Yo creo que por el empoderamiento, por los argumentos, por el contexto, por el trabajo, porque unos años antes se había cuestionado por las cuotas justamente el principio de igualdad ante la ley. Cambiaron las circunstancias y el momento fue muy favorable. Pero jurídicamente era perfectamente cuestionable, como se había cuestionado, no es que yo lo comparta, pero como se había cuestionado a propósito de las cuotas en la elección de las parlamentarias. ¿Puedo? Gracias. Esta es una gran conquista, me parece, para los principios de igualdad, pero creo que para nuestro ordenamiento no sería absolutamente posible, porque también es un contraste con el principio de igualdad sustancial. Es una superación, ¿no?, del principio de igualdad. Y como te he dicho la primera, sobre la característica de esta convención constitucional, que es basada sobre la Constitución, no es un nuevo Constitución. Y la posibilidad de inserir este principio de paridad que es diferente a veces el principio de igualdad es una gran conquista, es una cosa que en nuestro ordenamiento ahora no es posible. Yo pienso que no sería posible. Esto es una gran conquista de vosotros, de mujeres del Chile. Gracias de esto. Sí, Andrea Cristina, tienes dos preguntas. Facciamo entrare, Tania. Non ti si sente. Pero sí, voy a dejarla entrar, pero en el mismo tiempo quizá que Chiara también tiene dos preguntas. Chiara ya está aquí. Voy a buscar a Andrea Cristina. Gracias. Gracias a todos. Y muchísimas gracias a la profesora por su ponencia muy, muy interesante. Io soy Chiara Cerbone, una estudiante del doctorado en Derecho Público Comparado en la Universidad de Siena y tengo dos preguntas.
Por primero, en su opinión, ¿cuán importante es la cuestión lingüística y la relación de una nueva constitución que tienes que afirmar una democracia de género y una democracia paritaria? Y en último, ¿cree que es importante reconocer formalmente una situación jurídica de algunas personas como mujeres, pero no solo? Y con el fin de poner fin, tengo que disculparme por este juego de palabras, a la discriminación y por lograr una verdadera igualdad, porque creo que la igualdad formal es muy diferente, como así decía la profesora Catalani, pero en general es así. Digamos, por esto, ¿cómo se puede lograr una verdadera igualdad? Gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias por la pregunta, Chiara. Bueno, las mujeres no solamente se contentaron con lograr la paridad de género, esto fue en el mes de marzo, sino que rápidamente nos organizamos, otro grupo de profesoras de Derecho Público, yo convoqué a esa reunión y nos reunimos 18 expertas en Derecho Público, de Derecho Constitucional, de Derechos Humanos, de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de Derecho Indígena, porque entendemos que también esta desigualdad estructural es interseccional. Y entonces, pensando que podían ingresar al proceso, esperando que así fuera, los pueblos indígenas, que en Chile son muchos y la población indígena es bastante importante en el número y por supuesto en su significancia, también estamos haciendo una mirada de cómo van a ser, cómo va a recoger la Constitución los pueblos originarios y la perspectiva de la mujer indígena. Y entonces nos reunimos 18 publicistas a pensar una Constitución con enfoque de género. Y lo pensamos durante meses. Y bueno, en un contexto de pandemia, de sobredemanda, digamos, de trabajo, en fin, y nos colocamos una fecha que fuera justo antes del plebiscito, del mes de octubre. El 5 de octubre presentamos un documento muy simple, que es un documento de difusión, para que las personas que fueran a votar por la Convención Constitucional supieran que esta era una posibilidad, todos estos contenidos con perspectiva de género. Lo logramos. Ponernos de acuerdo 18 mujeres tampoco fue una tarea muy sencilla, aunque tuviéramos los mismos ideales, las mismas perspectivas, por supuesto, no en todos los asuntos estábamos tan de acuerdo, y en lo que había acuerdo logramos este documento, y lo primero que comienza diciendo el documento es que el derecho no es objetivo, no es neutro, sino que ha invisibilizado de manera sostenida la situación de las mujeres y por lo tanto la primera tarea de esta nueva Constitución tiene que estar redactada en un lenguaje inclusivo y reconocer la subjetividad y la ciudadanía de las mujeres. Y eso está como en la base de la propuesta. Y luego hicimos un trabajo para plantear cómo serían los principios rectores del Estado con enfoque de género, y entonces sería igualdad y no discriminación, que es algo que actualmente la Constitución chilena no señala, es un mínimo, pero dentro de los principios ya está de nuevo la paridad, o sea que es probable que la paridad se instale, espero, es una voluntad, para la integración de todos los órganos futuros de elección popular en Chile. Y ya de hecho hay un proyecto de reforma constitucional a esta Constitución para que el próximo Congreso tenga esa conformación. No sé si se alcanzará a aprobar, pero mientras se tramita es como un impulso también al trabajo que va a hacer la Convención. Luego, toda una reflexión sobre los derechos, el reconocimiento del trabajo de cuidado, el reconocimiento de un ingreso básico universal con perspectiva de género, el tema de la violencia, el derecho a la educación no sexista, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, un largo etcétera para reconocer a las mujeres en su diversidad, porque eso también fue uno de los temas que se nos planteó, porque hablábamos de las mujeres y no hablábamos, por ejemplo, de las disidencias sexuales, en fin, nosotros afirmamos siempre que la categoría más omnicomprensiva eran las mujeres y que por lo tanto nos referíamos a las mujeres en su diversidad.
En algún momento hablamos de los pueblos originarios y nos dijeron que nosotros no éramos quienes para hablar por otros grupos, entonces nos circunscribimos a simplemente las mujeres, aun cuando sí hicimos una reflexión especial respecto de la mujer indígena, para que tuviera un derecho a su propia religión ancestral, a su propio, una educación intercultural bilingüe, en fin. Y creo que ha sido lo más, yo diría que lo más clave es que además avanzamos hacia la organización del poder, porque el primer impulso era pensar en derechos con un titular diferenciado. Pero yo diría que la actualización ha sido que los derechos, más que con un titular diferenciado, se cuestione la perspectiva de género. Entonces, un ingreso básico universal para todas las personas que tengan a su cargo una persona, un niño, un adulto, una persona con discapacidad a su cuidado, pero con perspectiva de género. Entonces, no necesariamente el titular es la mujer, sino que el derecho pensado con perspectiva de género. Y en la organización del poder, diferenciando el poder judicial del ¿cómo se llama?, del Tribunal Constitucional, del Congreso Nacional y probablemente de aquellos órganos de colegiados de elección popular. Pero también hay una propuesta de pensar que el destinatario de los derechos sea el Estado y los particulares. Este efecto horizontal de los derechos, que alcance a los particulares, también coloque en los particulares una obligación de respeto de los derechos con esa misma perspectiva. Entonces también ahí hay un avance a propósito del destinatario de los derechos, que no solamente sea el Estado. Entonces, una propuesta completa que se presentó el 5 de octubre y probablemente sea de los documentos que ha servido de mayor base para hoy plantear las propuestas con perspectiva de género, casi como que se habla en un mismo lenguaje. Eso también favorece la discusión. Se promovió la discusión con el documento y favorece hoy que más o menos las propuestas están en torno a las mismas ideas, pero es una construcción completa, desde el lenguaje, los principios, los derechos y la organización del poder. Por cierto que hay muchísimo más que agregar a lo que ese documento significa. Es un documento muy breve, pero es un documento que ha sido muy útil para abrir la discusión. Y claro, son las mujeres en su diversidad, no excluye a otros grupos que también han sido invisibilizados en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico. Muchísimas gracias. Bien. Andrea Cristina, creo que ha resposto en parte a la pregunta de Cristina, ¿verdad? Sí, un poquito, porque tenían la misma pregunta sobre las mujeres múltiplemente discriminadas, pero no ha respuesto todo, no. Considero que hay una parte importante, sobre todo porque he seguido las noticias de Chile y la parte de los migrantes. Yo quiero saber si también ese ánimo de las mujeres de cobijar a todas esas comunidades históricamente discriminadas, ha pensado también en la mujer migrante. Y la gran cuestión es también porque en los últimos días ha existido una expulsión de un número grande de migrantes en Chile, y Chile es uno de los países en América Latina que ha tenido mayor recepción de migrantes de países de Perú, de Venezuela, también de Colombia. Entonces mi pregunta es, ¿cuál ha sido el rol de la mujer migrante en esta convención, pero también en este movimiento por la nueva constitución chilena? Y la segunda pregunta es sobre el rol de la religión, porque no podemos olvidar que Chile es un país con raíces católicas muy fuertes, tanto que una de las mayores, famosas sentencias de nuestro sistema regional de derechos humanos es esa de la última tentación de Cristo, que obligaba al Estado chileno a modificar su constitución actual. Entonces también cómo políticamente y socialmente se ha logrado conjugar esas raíces católicas y casi del Opus Dei con esos movimientos de democracia paritaria. Gracias. Muchas gracias, Andrea, por las dos preguntas. Yo las dividiría también en dos ámbitos. Claro, del grupo que promovió la paridad de género y las que escribimos el documento de constitución con perspectiva de género, identificamos que la desigualdad es interseccional con motivo de género.
Entonces, hay una referencia a que hay que recoger esa interseccionalidad para considerar justamente a las mujeres que tienen una doble, triple y así discriminación, como las mujeres privadas de libertad, como las mujeres indígenas, a las que tratamos de manera diferenciada y especial, y a las mujeres migrantes. Yo creo que además la pandemia visibilizó más esta situación que complejiza la situación de las mujeres, sobre todo en el ámbito laboral. Yo creo que, bueno, la pandemia y la crisis económica ha sido transversal en todos los países y cómo las mujeres han debido enfrentar las dificultades económicas han sido, yo creo que, visibles para todos. Yo diría que Chile atraviesa un momento bien especial a propósito de la migración. Especialmente la facultad que yo trabajo y dirijo, es como en nuestra raíz de la formación es una protección decidida a los derechos de los migrantes. Y especialmente considerando la defensa de las personas que han expulsado en este último tiempo, que han sido venezolanos, lamentablemente expulsiones masivas. Prácticamente todos los recursos de amparo que se interponen para evitar esas expulsiones son de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, con todo lo que ello implica, porque es una política del gobierno, ese tipo de expulsiones que van contra el derecho internacional de los derechos humanos, pero nuestra legislación nacional es una legislación de la década de los 70, que se gestó en dictadura militar y que tiene la lógica de la doctrina de la seguridad nacional en su articulado, y que prácticamente todos sus artículos o gran parte de ellos han sido declarados inconstitucionales, o sea que nuestra legislación migratoria tiene bastantes reproches de constitucionalidad, muchos reproches de una consistencia con el derecho internacional de los derechos humanos, pero los tribunales y las autoridades administrativas fallan, resuelven, generando esas expulsiones. Y eso también se trasciende al momento político, porque hay un gran sentido, digamos, de que esta es una oportunidad para establecer una libertad para que las personas puedan circular libremente, personas, no necesariamente chilenos, sino que todas las personas, por supuesto incluidos los migrantes. Esa es mi perspectiva. Y por otro lado, quienes sostienen que los derechos son solamente para los chilenos y que habrá que establecer, por ejemplo, una libertad de locomoción asegurada y garantizada solamente para los chilenos y no para los extranjeros. O sea, esta es una disputa, la pregunta de Andrea, que va a ser fuerte, muy fuerte en el proceso constituyente en curso. Y hay una división total. Yo diría que no hay una división respecto de reconocer los derechos de las mujeres, como sí la hay a propósito de los migrantes y la migración. Y ese va a ser probablemente un tema cuando se recojan propuestas sobre la libertad personal. Por supuesto que grupos más que el feminismo, las teorías feministas no están dentro del repertorio. Fueron mujeres que fueron al Senado y a la Cámara de Diputados a señalar que toda esta construcción de la paridad era justamente contraria al principio de igualdad y fundamentalmente contraria al principio democrático. Hicieron sus argumentos, los expusieron. De hecho, en el Senado triunfó esa posición, pero en la comisión mixta se revirtió. O sea, esto fue plenamente discutido y claro, y las mujeres también estuvieron en contra de esta regulación porque se estimaba que era una manera de recibir una suerte de apoyo, muletas para caminar. Esa era una de las ideas que no necesitábamos y que es más, era como contrario a la dignidad de las mujeres recibir este tipo de discriminación indirecta o directa. Entonces, hubo una construcción, Andrea, también contraria a la paridad de género, fundamentalmente de mujeres de ciertos credos, que también luego llamaban a votar rechazo, es decir, que la Constitución no cambiara para que las cosas se mantuvieran como actualmente están vigentes. Es una conversación en desarrollo lo que va a ocurrir respecto de la migración y las mujeres que sean electas para mantener el estado de cosas actual. Ahora, Tania, creo que tienes una pregunta, ¿veo? Bien.
Sí, gracias Elena, gracias Miriam. Ya estamos agotando nuestro tiempo, pero aprovecho para preguntarte una cosa que está un poco relacionada con lo que dices, que has dicho ahora, con inmigración, pero está relacionada también con los derechos de las mujeres, porque es el derecho internacional, es decir, el papel del derecho internacional en Chile, de los convenios sobre derechos humanos y de las decisiones de los tribunales internacionales, si todo esto es algo que se va a cambiar dentro del sistema de las fuentes del derecho, porque claro, tiene un impacto, tiene consecuencias importantes sobre los derechos de la mujer también. Sí, este es un tema centralísimo para esta discusión. De hecho, Chile tiene un sistema de fuentes del derecho donde los tratados internacionales prácticamente tienen una recepción en la Constitución para establecer cómo se tramitan. Pero no, la Constitución no señala cuál es el valor que tiene el derecho internacional en general y de los derechos humanos en particular en el ámbito del ordenamiento interno. Entonces eso ha provocado por años, desde 1980 hasta el día de hoy, que la doctrina le reconozca distinto valor a los tratados, jerarquías diversas. Luego la jurisprudencia falla más o menos como se integra el tribunal o la sala. El Tribunal Constitucional tiene una tesis de que los tratados de derechos humanos tienen rango supralegal pero infraconstitucional, que es un rango que la Constitución no establece. Entonces hay una total dispersión de opiniones sobre el valor de los tratados internacionales a nivel interno. Yo diría que no hay una posición siquiera mayoritaria. Lo que sí sabemos es cuál es la posición sostenida del Tribunal Constitucional. Pero la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y los tribunales inferiores, todos fallan de una manera muy, muy, muy distinta. Entonces se han ideado tesis como el bloque constitucional de los derechos. Sí, Elisabetta, es como, es como totalmente aleatorio. De hecho, algunos han llegado a decir que es tanto así que la jerarquía de los tratados sería móvil. O sea, dependiendo del tribunal, dependiendo del momento, dependiendo del tema, una determinada jerarquía. Y eso ha hecho impacto respecto justamente del tema de las expulsiones de migrantes. Ha tenido que ver con la prisión por deudas, ha tenido que ver con la ley de amnistía, que se aplicó en el contexto del gobierno militar. O sea que hay temas muy, muy, muy importantes que no han tenido una solución uniforme. Ahora, políticamente esto es así porque cada vez que se ha cambiado la Constitución no se ha querido definir este asunto porque hay una fuerte relación política con los tratados de derechos humanos. Hay una idea de que derechos humanos tiene que ver con una visión política de izquierda y que un tratado de derechos humanos podría desfavorecer a aquellas personas que, por ejemplo, fueron procesadas en el marco del gobierno militar. Entonces, ahí hay una razón política para que este tema no haya sido resuelto. Entonces, ¿cuál es la expectativa para la futura Constitución? Que se defina cuál es el valor que tienen los tratados internacionales en general y de derechos humanos en particular, que se establezcan cláusulas de interpretación del derecho internacional, porque no la hay. Prácticamente yo les diría que no hay referencia. Yo he escrito mucho sobre este tema porque, bueno, ha sido mi tesis doctoral, mi tesis de magíster, he seguido mucho el tema de los tratados internacionales y yo incluso le he puesto como nombre la insularidad de la Constitución del 80, es decir, Chile no quiso vincularse con el resto de los estados, justamente dando cuenta de que no hubo puentes con otros estados, sino que se transformó en una isla. A pesar de que probablemente es uno de los países que ha celebrado mayor cantidad de tratados internacionales de índole económica y de integración, pero no así con la misma disposición para los tratados de derechos humanos. Entonces, la posibilidad de que a su vez se refuercen los derechos de las mujeres es que los tratados internacionales tengan al menos un rango razonable, superior a la ley, para que haya un fortalecimiento de los derechos consagrados en esos tratados y que se resuelvan aquellas cuestiones vinculadas con la interpretación de las normas constitucionales conforme al derecho internacional, que se refleje el control de convencionalidad eventualmente
a nivel nacional, qué valor tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es nuestro sistema de protección de los derechos, en fin, todo eso estará por resolverse también en la futura Constitución, pero por cierto, como un argumento que se suma a lo que puede potenciar en el ámbito de la protección de los derechos de las mujeres. Así que ese también es un tema pendiente que yo creo que va a generar intenso debate porque sigue habiendo temor de cómo pueda afectar la soberanía, el sistema de fuentes y la protección de los derechos de las personas, el derecho internacional de los derechos humanos. Bien, ahora podemos terminar, pero antes de terminar este seminario de estudio, me gustaría agradecer a la profesora Miriam Enríquez por las reflexiones que hemos escuchado, muy, muy interesantes. En Italia, evidente, tenemos un problema. El camino italiano no solo es gradual, sino también muy difícil. Pero creo que las constitucionalistas de Chile tendrán que ser un modelo para nosotros, para las constitucionalistas italianas, que ya han iniciado su camino, muy, muy despacio, pero tenemos que continuar este camino para, espero, buscar el mismo resultado de las constitucionalistas de Chile. Creo, ahora si Tania vuole hacer un saludo, después podemos terminar el seminario. Gracias, Elena. No, solamente para agradecer yo también, muy inspiradora para todas nosotras. Estoy muy contenta que al final hemos tenido también a Elisabetta con nosotras aquí en video, porque ella también es una de las mujeres que están impulsando constitucionalistas un poco esta red, y así tenemos verdaderamente que seguir, como lo decía Elena, este camino. Y ahora vamos a ver, porque habrá las elecciones y ojalá, Miriam, también te deseamos mucha suerte por este final de tu campaña, las elecciones, y seguimos, claro, en contacto porque después de las elecciones, independientemente, pero tu papel de constitucionalista será muy importante y nosotras queremos seguirte en tu trabajo para ver qué pasa. Muchísimas gracias a todos y a todas por el interés y la atención a este proceso. Nosotros nos sentimos realmente orgullosos de que esté ocurriendo, no solamente por primera vez, sino que con todos estos componentes independientes, escaños reservados y género, es una oportunidad que queremos aprovechar y que resulte bien. Es una cuestión no menor y que queremos que ocurra y que ocurra muy bien. Y la verdad, nosotros estamos agradecidos del interés que ha despertado el proceso. Sabemos que el interés tiene fundamentalmente que ver con el tema de género, y nosotros vamos a necesitar mucho apoyo del derecho comparado para poder redactar la futura Constitución. Cada una de las instituciones la vamos a tener que revisar desde la perspectiva comparada, y entonces vamos a necesitar del conocimiento de todos ustedes para poder hacernos cargo de esa tarea monumental que es redactar una nueva Constitución, ya en los temas que tienen que ver con género, con justicia constitucional, con fuentes del derecho, con la organización del poder, en fin, vamos a tener que tener un apoyo, así es que esperamos poder contar con el apoyo de las distintas universidades europeas, italianas, con quien los chilenos tienen tan buena relación con distintas escuelas. Yo les voy a contar cómo resulte, porque de todas maneras, como dice Tania, más allá del rol que nos toque participar o me toque participar, yo voy a estar muy cerca del proceso, verificando y augurando que estas demandas que se están planteando por años en Chile y en el mundo tengan una realidad constitucional próxima. Así que espero que mantengamos el contacto y nuevamente agradecida por esta invitación. Ahora un saludo a todos los participantes. El próximo seminario es el lunes 21, cuando 22. 22, lunes 22.
sul proceso constituyente chileno también. Un saludo muy caluroso a todos. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, Miriam. Gracias. Chao. Gracias. María Luisa y Gabriele por el apoyo técnico. Muchas gracias. Ciao, ciao a tutte. Ciao Elisabetta. Ciao, ciao. Miriam.